Vamos a hablar de la línea de Oriente, ¿tá? Una línea poco conocida y desarrollada, que tuvo su auge por allá por los años 60, 70. Justamente se dio con el movimiento hippie de los años 60, 70 y toda aquella revisión del hinduismo, el karma. Y bueno, no fue un hecho aislado, sino que influyó en la sociedad y en una comunidad religiosa, por ser parte de la sociedad, también de alguna manera afectó. Y de ahí surgió que aquella línea de Oriente que habló Celio Morales cuando funda la Umbanda, él en realidad está creando una forma diferente del kardecismo. Su caboclo se manifestó en una mesa kardecista, la cual no fue aceptado por ser el espíritu indígena. En las mesas kardecistas de ese entonces se aceptaban espíritus evolucionados. Entonces de ahí que el caboclo Siete Encrucijada, que se manifestó y que dijo que esos kardecistas veían otro espíritu más evolucionado, él dijo que era su reencarnación de la vida anterior, que había sido José de Malagrida, un jesuita que fue quemado en la hoguera por hereje, y que luego tuvo la suerte de haber nacido en Brasil y ahora llegaba como ese espíritu indígena. Que él no aceptaba esa postura de los kardecistas, y entonces iba a fundar una nueva religión basada en el espiritismo. En sus inicios fue en una mesa, igual que una mesa kardecista, y luego fue que el propio Celio de Morales empezó de ser en una mesa a ser de pie con invocación de cantos. Pero él estableció bien claros 5 preceptos que tenían que ser para pertenecer a esa religión fundada por él, Umbanda, que es el principio espiritista, que se invocan espíritus con conocimiento, sabios, que vienen a darnos una mano, a aconsejarnos, a sanarnos, a curarnos. Hizo muchos milagros con su caboclo, y él recibía también incluso un preto velio llamado, si no me equivoco, Pai José. Dentro de las bases, justamente, iniciaban el ritual rezando el Padre Nuestro, y terminando el ritual rezando el Padre Nuestro. Es una base cristiana, no es una base africanista, como hoy se termina confundiendo. La verdadera Umbanda, la que funda Celio, es con una base cristiana. Por eso se reza al inicio de los trabajos espirituales y al final. Él mismo declara que se toma como gran mestre a Jesús, más allá de todos los espíritus sabios que se están aceptando. Por encima de todos es Jesús quien, y por eso los cánticos de la Umbanda tienen que ver con cosas cristianas. Nossa Señora, Jesús, João bautizó a Jesús, Nossa Señora da Conceição, todas son referencias cristianas, por su base cristiana. Hoy hay una modalidad que se quiere africanizar la Umbanda. Incluso algunos teólogos que buscan erradicar la parte cristiana, es como que negar su propia identidad, y buscan identificarse con la Mbanda y la Quimbanda de Angola. Pero para practicar la Mbanda y la Quimbanda de Angola, es la gente que pertenece a Angola, que es una
una de las naciones de Candomblé, que en Brasil pueden buscar por donde sea y le van a explicar que para ser de Angola hay que realizar el ritual de catulación, iniciación, se raspa la cabeza, es como todo Candomblé, ¿no? Pero si no se pasa por ese ritual, no se es de Candomblé, ni de Angola, ni de Queto, ni de Yeye, simplemente es un seguidor, simpatizante, feligrés. Entonces, decir que, como algunos llegan a decir, yo hago Exú de Queto, o yo hago Exú de Angola, o yo hago Umbanda de Angola, si no son raspados y catulados en Angola, no son de Angola. Son simpatizantes. Y bueno, mientras estén en esa casa de Angola, sí practicarán la banda o la quimbanda. Pero no dicen hago banda o hago quimbanda. Simplemente se dice hago Angola. Solamente en Brasil no se da ese divorcio de cultos internos de una casa religiosa. El que es de Angola, practica toda la rama, desde sus inquisis, el espíritu de la persona, también los espíritus muertos, de esos espíritus que acompañan, que tienen términos propios, espíritus africanos, que no son ni María Padilla ni Giramundo, esos son totalmente sudamericanos, de la mezcla que surge del espiritismo con una herencia europea, por eso María Padilla, que aparece su historia allá en España, por la Edad Media, pero no tiene nada que ver con el culto quimbundo de la Angola. Para practicar quimbundo hay que hacerse de Angola o estar en una casa de Angola si aún no tiene la feitura o la iniciación. Simplemente la sigue, pero no tiene el ayé de esa nación porque no pertenece. Nadie puede hacer hijos en Angola o en Queto o en cualquier religión africanista si no se pasó por el ritual de iniciación. Por eso, dentro del africanismo, nadie tiene hijos en Exú de Angola o en Exú de Queto, en Exú de Batuque, en Exú de Santería, no. Tiene hijos de religión, tiene feligreses, tiene seguidores, pero son de todo el mundo espiritual. No existen, practico una línea, no, practico una religión, practico una nación, y no partes. Aclarado esto, voy a pasar a mostrar las diferentes imágenes de cómo evoluciona, porque la forma de comprender por qué son las cosas hoy por hoy es estudiando un poco la historia, por más que sea aburrida, pesada, pero si no sabemos de dónde venimos, jamás sabremos quiénes somos. Por eso hoy hay tanta confusión de gente que dice yo hago quimbanda de Angola, yo hago quimbanda de Queto, yo hago umbanda de Angola, y no tienen feitura, es decir, hay un desconocimiento tan grande y que repiten sin saber, sin ponerse a estudiar lo que cultúan. Bueno, de esta manera les voy a pasar a explicar que tenemos por allá por el 1800 las mesas parlantes, que son una metodología del espiritismo que lo practicaban en Europa. Estas mesas parlantes también, porque se dicen parlantes porque la metodología era alrededor de una mesa y ahí se manifestaban a través de algunos de los medium los espíritus. Y también les llamaban mesas móviles porque se movían las mesas por la vibración energética de esos espíritus. Esto llamó la curiosidad a Allan Kardec, sí.
Y él estudió, el nombre que lleva no es el verdadero, ese es de un espíritu druida que él toma contacto y por eso tiene ese nombre. Una de las cosas que él descubrió a través de la investigación empírica, a través de la constatación real de las manifestaciones, llega a entender que, palabras textuales de él, los espíritus, siendo simplemente las almas de los hombres, no tienen ni conocimiento supremo ni sabiduría suprema, que su inteligencia depende de su progreso que haya hecho y que su opinión no es más que una opinión personal. Esto es hablando por allá por 1857, cuando él publica, empieza a publicar toda su investigación. Él entiende de que hay espíritus que se manifiestan, que son evolucionados, con conocimiento, y que vienen a dar buenos consejos. Pero así también se pueden manifestar en esas mesas espíritus malintencionados, engañosos, burlones, y entonces es lo que él hace que los que estén ahí tienen que tener presente realmente qué espíritu se está manifestando. Si es alguien que realmente viene a traer un mensaje de sabiduría, o lo que viene es a perturbar, a molestar, a burlarse de esa mesa espiritista. Celio, pasamos al otro cuadro y vemos que la Umbanda de 1908, Celio funda el 15 de noviembre, que se celebra la Umbanda. La Umbanda que se celebra es justamente la que funda Celio, en la Rua Peixoto 33 de Río de Janeiro. ¿Está? Con esa base cristiana que hablamos, teniendo a Jesús como mestre. En su principio fue en una mesa y luego eran parados y se manifestaban esos espíritus, pero él aclaraba que no se utilizaría tambor. De ahí también él aclaraba que no permitía la inmolación de animales. ¿Tá? Él entendía que justamente como él vio que Allan Kardec había distinguido espíritus burlones de espíritus sabios, él entendía que esos espíritus que vienen a exigir sangre, a chupar sangre, a pedir vidas, no son evolucionados justamente. Entonces esos los evita, y por eso aclara estrictamente de que en el ritual de Umbanda no se hacen sacrificios de animales. ¿Tá? Si bien se puede recibir espíritus de culturas que hacen sacrificio, no significa que la Umbanda, ¿tá?, realice sacrificios de animales. La Umbanda aceptará esos espíritus de diferentes culturas, como él bien aclaró, sin cuestionar su cultura y su credo, sin discriminarlos por ser indígenas o esclavos, como bien lo especificó, pero que también podía haber de otras tierras, de otras culturas, como una línea de Oriente que podía estar conformada por árabes y médicos, etc. A este punto es que el concepto de línea de Oriente que deja planteada Celio es como una posibilidad a poder manifestarse desde árabes a indígenas, a egipcios, a aztecas, hindúes,
mogoles, chinos, japoneses, que de repente en un reducido grupo no lleguen a conocer esa gran variedad. Pero Celio Morales sí tenía esa amplitud mental de lo que es el mundo espiritual, de su gran variedad. No distinguía claramente cómo era esa línea de Oriente. Simplemente la planteó como algo genérico, basado en el lugar donde pertenecían esos espíritus, o podría ser una habilidad, un don que tuviera, por ejemplo, para la medicina o para la alquimia o simplemente el saber. Estamos hablando de 1908, cuando llegamos a 1960, con el movimiento hippie propagándose y las teorías hinduistas del karma y la evolución espiritual, la Umbanda no queda lejos de todo esto y comienzan a profundizar esa famosa línea de Oriente, que en esos años, alrededor de los 70, es que se propaga por Brasil y se desarrolla la línea de Oriente. Se mantienen sus principios de 7 legiones, ¿tá? Como la Umbanda se divide en 7 falanges, como tenía planteado Celio, bueno, la línea de Oriente va a tener 7 legiones, ¿tá? La legión del área de egipcios, aztecas, incas, mogoles, esquimales, es decir, culturas antiguas. Llama un poco la atención de mogoles y esquimales, pero bueno, por las informaciones que uno empieza a buscar, que hay disponibles por internet, y eso, van a ver que se plantea esta particularidad, pero bueno, hay que basarse en lo que es documentado para hacer algo que no sea de opinión, ¿tá? Que no sea una opinada, como decimos comúnmente. Esa legión está comandada por un emperador inca, Inoarairi. Es un emperador inca que gobierna o comanda espíritus incas, espíritus aztecas, espíritus egipcios, espíritus mogoles, espíritus esquimales y espíritus de culturas antiguas. La legión, tenemos la legión de los árabes, marroquíes, bereberes, turcos, ¿tá? Es decir, lo que es el Oriente Medio y el Oriente Cercano, del norte de África, y la costa mediterránea, de lo que es la Palestina, donde encontramos todo el pueblo árabe, comandada por Jimbarué. Tienen un único líder o jefe o jerarca, todos estos tribus de árabes, marroquíes, bereberes y turcos. Luego también tenemos la legión de los romanos, galos, celtas, druidas, ¿tá? Todas esas culturas europeas, comandadas por el emperador romano Marco I. ¿Tá? Lo que siempre llama un poco la atención es que cómo de repente alguien de una cultura domina tribus de otras culturas. Pero bueno, es lo que así se desarrollaba la línea de Oriente en los años 70. Tenemos también la legión de indígenas, caraíbas, pieles rojas, guaraníes, mapuches, ¿tá? Es decir, una gran diversidad, comandada por Itaraisi. Luego,
la legión de japoneses, chinos, mogoles, esquimales, comandada por Orid de Oriente. Aquí se repite mogoles y esquimales, pero bueno, es la información con la que se puede acceder y no ponerse a opinar, sino basarse en lo que está documentado. Luego, la legión de hindúes, la zona de Indonesia y Polinesia, comandada por Sartú. Y una séptima legión de médicos, científicos, sabios, alquimistas, comandada por José de Arimatea, que era un gran sabio. En cuanto a que el grupo de los sabios lo comande un sabio, uno puede decir es concordante. A mí como investigador me llama sumamente la atención es que tribus que no tienen puntos de contacto puedan aceptar a una jerarquía por encima de una cultura de que nunca tuvieron contacto, nunca se conocieron, pero bueno, recordemos que esta línea de Oriente está surgiendo de esa línea de Oriente que planteó sin muchas definiciones Celio de Moraes. Entonces, si las falanges de Umbanda tiene alguien que comanda, un mayoral, entonces la línea de Oriente también tiene que tener como esos mayorales. Y así se ve incluso hasta la parte de Yu, de Umbanda, que también tiene mayorales. Los mayorales son del concepto umbandista. Para los africanistas no existen eso de mayoral porque es un concepto de la cultura occidental. Las culturas originarias entienden que el espíritu es libre y no tiene jerarquías, y no son esclavos ni siervos de nadie. Entonces vemos una línea de Oriente con 7 legiones, que 6 son particularmente por territorios, y 6 es el hexagrama que generalmente se hace, la estrella de David, de 6 puntas, y una legión más, pero que no tiene que ver con el territorio, sino con la habilidad. Esto me llamó la atención porque no me estaba cerrando mi concepto de investigación objetiva, no es lo que a mí me guste o lo que a mí me conviene creer que es, sino tratar de buscar las reglas del razonamiento lógico, aplicar Kant y Descartes totalmente, para poder realmente tener una conclusión. De ahí que en la manifestación del espíritu de un egipcio del 1400 a.C., que se le pregunta a ver cómo podía entender él esa línea de Oriente, a ver si él, por ser de repente de esa tierra, y que realmente no particularmente sabemos que los ciganos no son originariamente desde el culto de Yu, sino que fue adoptado, porque acá en Uruguay no se hacía esa famosa línea de Oriente, tampoco se había investigado y se había hecho producción de información. Espero que esta información pueda servir de utilidad para comprender cómo se dan las cosas. Bueno, este espíritu nos termina planteando de que existe un inicio, de cuando comienza el día, cuando comienza el año, que es con la salida del sol en el este. Ahí rige la idea, el pensamiento. Todavía no hay nada, es solamente la idea, el pensamiento. Quien domina el pensamiento, la palabra, la verdad,
La verdad es eso, ver la realidad. El sol con su luz muestra la realidad, muestra la verdad. Y ese es el dominio de la diosa Maat, ¿tá? Que está en el juicio final para juzgar a los muertos si su corazón pesa más que una pluma de su... Ella tiene una pluma de avestruz y a ver si es más pesado ese corazón que la pluma de avestruz. De acá, Mat es el pensamiento, comienza a moverse. Es decir, es un área que está un poco antes de la existencia y en los primeros momentos de la existencia. Es decir, esa penumbra al nacimiento, al surgimiento, es la idea que está en nuestro inconsciente hasta que toma presencia al ser consciente de esa idea. Y lo identifica con el color amarillo, por el nacimiento del sol. Se va a alargar al mundo exterior. El mundo exterior es a través de 3 elementos, tierra, agua y aire, son los estados de la materia. Entonces, eso comienza el conocimiento material. ¿A través de qué? Del movimiento, porque ahí, después de la idea es que tomamos el movimiento, decimos vamos a dar un paso, vamos a caminar, vamos a avanzar hacia tal dirección o tal otra, o voy a avanzar lento o voy a avanzar rápido. El movimiento, los viajeros, es del dios Hosnu, ¿tá? Entonces estamos en una etapa de conocimiento material, estamos saliendo al mundo externo, empezando a reconocer formas, gentes, pueblos, culturas, ¿tá? Eso es un mundo externo y es una energía masculina, ¿tá? El avance es una energía masculina. Da paso a el encuentro con otros similares, ¿tá? Podemos encontrarnos con otros pueblos, con otras culturas, y ahí comienza el crecimiento material. ¿Qué va a ser? O porque uno conquista al otro, entonces crecimiento territorial a través de la guerra, o el crecimiento comercial, del intercambio de bienes de ambas partes. Que este cigano lo plantea, este egipcio, como que el comercio también es una lucha, ¿tá? Es una lucha de obtener el mayor beneficio en el intercambio. Entonces, como es una lucha comercial y es una lucha de conquista territorial, la lucha la domina el dios Set, ¿tá? Que es el que está dominando el desierto, es decir, afuera del valle del Nilo. Este crecimiento material, ¿tá? Que es a través de el enfrentamiento, puede producir guerras, entonces puede producir muerte, heridas. También el viajar a otras tierras puede producir enfermedades nuevas que no se sabían, que no se conocían y no se cuidaban, y conocen de repente la malaria, por decir una de las enfermedades típicas tropicales que muchas veces cuando viajamos nosotros los uruguayos desconocemos. Y entonces ahí es cuando empieza a desarrollarse la medicina, la cura. Por eso él plantea que es un final o continuación, depende de que ese mundo masculino, esa energía masculina del avance en un momento y después de la guerra y el intercambio después, es o final porque muere por la enfermedad o muere por la guerra, o una continuación porque supera la enfermedad y supera la guerra. Entonces pasa a una etapa interna, de llegar al mundo interior, y es un ámbito femenino, ¿tá? Es el conocimiento intelectual. Perdón, ahí en la medicina tenemos a Isis, la gran maga que pudo recomponer el cuerpo de su marido destrozado Osiris por su hermano Set, y le volvió a la vida.
¿tá? La mujer es la que tiene la capacidad de la magia a través de la palabra, y entre ella y su hermana volvieron a la vida a Osiris. Por eso después Osiris pasó a ser el rey de los muertos. Bueno, salvado la etapa de enfermedades o de guerra, comienza la etapa de conocimiento intelectual, el conocimiento interior. Es decir, hemos aprendido a cuidarnos de la malaria, hemos aprendido a curarnos de una herida de una flecha, hemos aprendido a utilizar nuevas especias, nuevas mercaderías, empezamos a construir nuestras casas. De repente descubrimos que en otras regiones utilizan la piedra caliza y la empezamos a usar para nuestras casas, que es más maleable, más liviana. De repente preferimos el granito para construcciones más importantes como palacios, obeliscos, mausoleos. Entonces comienza lo que es el conocimiento intelectual práctico. ¿Tá? Acá ese conocimiento, el dios del conocimiento es Tot, ¿tá? Es el gran escriba que lo sabe todo, es el dios de los escribas, es el dios del conocimiento, y es que quien también está en el juicio final, donde él tiene escrito todo lo que hacemos nosotros durante nuestra vida, para que cuando vayamos a declarar no nos olvidemos de nada. Ahí pasamos, luego que tenemos ese conocimiento de la aplicación práctica, pasamos a producir un refinamiento de cada cosa. Hacemos un refinamiento de las comidas con esas nuevas especies, haciendo exquisiteces. Hacemos un refinamiento de la arquitectura con las nuevas piedras, con los nuevos materiales, para hacer una belleza de arquitectura. Empezamos a tener un refinamiento en la pintura, en la poesía, en la música. Conocemos otros nuevos instrumentos de otras culturas. Entonces empezamos a utilizar todo esto, es decir, para el refinamiento de ese conocimiento, que es el crecimiento intelectual. Esto es el esplendor del arte en sus diversas maneras, como poesía, música, pintura, arquitectura. Y eso tiene que ver la diosa Hathor, ¿tá? Pero no es que culmina aquí. Aquí nos lleva nuevamente al punto de inicio de la diosa Mat. ¿Por qué? Porque o morimos, porque ya llegamos a nuestra etapa de vida, o porque vamos a empezar a hacer todo un nuevo ciclo de conocimiento, porque ya no somos los mismos de antes. Ya somos con un conocimiento profundo, ya somos con un conocimiento de experiencia, de conocer otros lugares, ya somos... tenemos el conocimiento de encontrar la belleza en las cosas. Entonces vamos ahora a nuevamente iniciarnos para profundizar de repente en la literatura, profundizar en la conquista de más territorios, más lejanos, profundizar en buscar ciertos materiales que tenemos problemas para la construcción y que todavía no nos están sirviendo esto. Tenemos que buscar algo más práctico, o quizás algún implemento que me pueda servir para manejar todo esto. Entonces, así es que se vuelve a reiniciar ese ciclo masculino del mundo exterior, luego el ciclo del mundo interior femenino, y así continuamente vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Entiende él que todas estas circunstancias, hay diferentes muertos que están en el dominio de esos dioses. La diosa Mat tiene que ver con los muertos del conocimiento, el dios Josno con los muertos de los viajeros, Set de los muertos de los comerciantes y guerreros, Isis con los muertos que tengan que ver con la sanación, la cura, la magia, Tot con los muertos que tengan que ver con la arquitectura, la astronomía, las matemáticas, la investigación, la ciencia, tecnología.
Hathor, con los muertos que tengan que ver con el arte, poetas, músicos, cantantes, arquitectos, pintores. Entonces, dependiendo en qué área estemos trabajando, hay muertos que pueden estar acompañándonos. ¿Ah? Acá no se habla de que tengan un espíritu por encima de ellos, sino que pertenecen a la vibración de un dios. ¿Está? En ese punto es un poco concordante con lo que había hablado Kardec, que podrían haber espíritus sabios y burlones. Acá tampoco se cuestiona eso. Eso va a ser dependiendo de los que estén presentes para poder distinguir si realmente es un espíritu que nos viene a ayudar o se viene a reír de nosotros. Bueno, lo mismo sucedería en la Umbanda de Celio, que justamente los espíritus que demuestren actitudes de burla, que buscan absorber energía de otras, entonces tratan de evitar eso. Entonces, yo llego a una conclusión, que podemos, en lo particular, ajustar esa línea de Oriente que en algún momento Celio habló muy por encima, muy general, que en los años 60 comienza a definirse, pero como que hay puntos que llaman la atención que o son geográficos y uno de habilidades, entonces no se entendía. Entonces termino entendiendo a través de la participación y aclaración de la cultura egipcia de hace 1500 años atrás, que no quiere decir que sea la verdad, pero que por lo menos con ese concepto sirve para integrar una definición más clara de una línea de Oriente, si se quiere, muy particular, mía, de Juan Carlos. No estoy diciendo que sea verdadera, no, sino que es la particular que Juan Carlos comprendió y pudo armonizar y definir más claramente basado con unos preceptos egipcios, que están 6, igual que la línea de Oriente que surge, 6 áreas territoriales, pero no un área solamente de habilidades o de conocimiento, no, que también hay 6 áreas de habilidades muy distintas y diferentes, ¿tá? Porque no es lo mismo un guerrero que un artista, un viajero que un científico, un médico que un pensador. Entonces me da para entender que podemos en la línea de Oriente encontrar 12 modalidades, 6 por la región a la que pertenece y 6 por la habilidad que desarrolla. Con esto quiere decir que puede ser que un espíritu lo podemos clasificar dentro de una región y una habilidad. Como de repente algún espíritu que se manifieste solamente se identificará con su región o solamente se manifestará con su habilidad, ¿tá? Eso dependerá de la particularidad de cada espíritu, porque ninguno es igual a otro. Es como la condición humana, que ninguno somos iguales. Entonces esos espíritus fueron humanos, tampoco fueron iguales nunca. Espero que conociendo un poco de historia puedan tener más claro lo que es la evolución y cómo se llega a nuestros días, y cómo encontré una forma de definir mejor esa línea de Oriente que acá poco y nada se sabe, y en Brasil como que perdió sus seguidores. Fue un auge por allá por los 70, pero en los 80 ya empezaba a perderse.